Ok. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras y profesor. Yo estoy en conjunto con Uriel, no se puedo presentar, pero presento yo el tema. La materia Aprender a Aprender, profesor Eduardo Macías. Siguiente, por favor. El tema que vamos a ver es el tema 3, cuyo título es Estrategias de aprendizaje para la construcción de textos y desarrollo del pensamiento crítico. Continuamos, por favor. Bien, ¿qué es el razonamiento discursivo? El razonamiento discursivo es aquel que nos trata de conectar información recién adquirida. ¿Cómo es esto? Por medio de la ideología y la cultura que nosotros tenemos o de lo que hemos vivido. Este puede ser mediante un discurso oral o un discurso escrito. Ojo, también sirve para hacer hipótesis y conclusiones. Es decir, toda la información que nosotros recabamos a lo largo de nuestra vida, de la escolar o cualquier otro tipo de fuente, nos sirve para hacer un razonamiento. Vamos a analizar todo lo que hemos adquirido a lo largo de este tiempo y ya sé realizar un discurso o formarnos una hipótesis. La hipótesis quiere decir una idea acerca del tema. No es la misma idea que tú tienes acerca de, no sé, los libros que la misma que yo tengo. A lo mejor puede ser que al profesor le guste mucho, a mí no, o por experiencias personales, digas, no, es que los libros son muy pesados. Quizás a ti te han tocado libros pesados, a mí me han tocado libros ligeros. Dependiendo de la información que tú recabes a lo largo de tu vida o de lo que tú estudies, es como tú lo manejarías y te crearías una hipótesis sobre él. A continuación, por favor. Sí, Ok. ¿Cuál es la estructura? ¿Faltó? Sí. Estructura del discurso. El discurso es parecido a un cuento o parecido a un programa. Debe de tener tres cosas: introducción, desarrollo y conclusión. Cuando ustedes preparan un discurso, la introducción es cuando ustedes les van a dar a conocer el tema. Miren, hoy voy a hablar de los árboles o de la historia de México, y la idea a transmitir, pretendo que conozcan sobre árboles, pretendo que se informen de la historia de México. Es un ejemplo. El desarrollo, se muestran los argumentos que sostienen la idea. Los árboles son buenos, son malos, nos ayudan, nos benefician, están de alguna manera, por alguna situación se están acabando. O un ejemplo, una idea en la historia de México sería: ¿por qué la historia de México tiende a repetirse? ¿Por qué siempre cometemos los mismos errores? Una argumentación. ¿Por qué quiero este tema? ¿Y por qué lo voy a ir desarrollando? Conclusión. Después de toda la información que se le da a las personas, se llega a una conclusión de acuerdo a lo que más se resaltó. Se pueden enumerar los argumentos más representativos. A continuación, por favor. ¿Cómo hacer un buen discurso? Ojo, chicas, siempre que deseen hacer un buen discurso, especifica tu objetivo. Si voy a hablar de plantas, va a ser plantas en general, plantas de otoño, plantas de invierno, flores, un ejemplo. Identifica las ideas principales. Lo principal, no por escoger un tema le voy a hablar sobre todo ese tema. Podemos, un ejemplo, hablar de las películas, pero nada más las de horror. Y no te voy a mencionar esta película, y esta, porque sería ahondarlo y hacer demasiado. Y las palabras esenciales, lo más importante, no es necesario que busquemos palabras complicadas, sino lo que va directo hacia el tema. Haz una introducción fácil y clara. Siempre que abordemos a una persona, buenas tardes, yo les voy a hablar de este tema, por esto es. No traten de enrollarse o dar un sermón porque se nos va a aburrir. Redacta tu discurso. Siempre que vamos a hacer un discurso, aunque ya no lo sepamos que es lo correcto, hay que redactarlo. Por si hay errores, por si no se entiende, por si hay palabras difíciles, por si de alguna manera no es claro. Tienes que repasarlo y checar que todo esté de forma correcta. Ten una postura frente al tema. Tú debes de tener tu opinión fija. A mí me tocó en alguna ocasión discernir acerca si las chicas superpoderosas era una buena caricatura o era una mala. Yo soy fan de las chicas superpoderosas. Tengo que mantenerme en mi postura de, pues sí, para mí son buenas, no son violentas, aunque hubiera la controversia de que dijeran que fomentan la violencia. Si tú te mantienes en tu tema, no hay forma de que te lo puedan obligar. Al contrario, trata de buscar la manera de que tu discurso sea convincente. Pero se llama una tesis.
hacer una tesis que convencer a los que escuchas de que a través de ciertas razones es algo que es beneficioso, ¿no? Exactamente. No nocivo. Exacto. Por eso tu postura debe de ser firme. Yo decido que esto está bien y hasta ahí está bien. No debo de tambalear porque la gente no te lo va a creer. Exacto. Va a decir, ni él mismo confía en lo que dice. ¿Qué pasa con un profesor cuando no sabe explicar? Ella debe de tener la seguridad, sí, la seguridad de lo que estoy diciendo es lo correcto. Y más en un discurso, nadie te puede hacer titubear, porque de lo contrario quiere decir que no estás bien. Es como un partido político. Si el político te dice, es que yo te voy a arreglar el agua y después empieza a dudarlo, dices, no voy a votar por él, porque él ni siquiera sabe qué hacer. Defiende siempre tu postura. Si yo digo que esto está bien, aunque me estén diciendo lo contrario, porque de alguna manera mi seguridad les está dando confianza a la gente. Siguiente, por favor. Ojo, ¿qué no debo de hacer ante un discurso? Y también se lo sugeriría ante una exposición. Evitar contacto visual. Evitar contacto visual quiere decir que yo ande viendo por otros lados. Evitar a las personas. Van a decir, esta aquí se está diciendo. O fijarse en una sola persona. Tienes que incluirlo porque va para todos. A todos. O no ver a nadie. O contacto visual muy intenso, que yo nada más también quede viendo aquí. Es que esto te vas a sentir intimidada y los demás se van a sentir ignorados. Van a decir, pues si es para ella, pues nomás díselo a ella. Tanto en un discurso como en una exposición aplica esto. Para todos. Poses de bloqueo. Que les dé la espalda, que me cierre de manos, o que nomás Que cruce los brazos. Ajá, son poses de bloqueo. ¿Por qué de bloqueo? Porque te estoy ignorando, porque no me interesa, porque ya no me lo digo por decir. Está muy mal en un discurso hacer eso. Es abierto. Si te pretendo convencer a cualquiera de ustedes, tengo que verlos y tengo que dar apertura a ustedes. No meter las manos a las bolsas tampoco. Ajá, pues está, con tics. Sonreír mucho. ¿Por qué? Porque si se supone que estoy tratando un tema serio, no es una burla, no es un stand-up, no estoy diciendo un chiste, es algo que yo quiero que ustedes comprendan. Serio. Si se presta, sí, pero realmente lo que debes de ser es serio, tu postura es seria. Tics nerviosos, estar temblando, estar bailando, estar agarrándose el cabello, masticando chicles, todo eso se ve mal porque tú estás frente a un público. Distraerte. ¿Y distraerte cómo? ¿Estás hablando de tu tema y todo eso? Estás hablando de tu tema, lo estás exponiendo y de repente pasa una mosca. ¿Ah, ya vieron una mosca? Eso está mal, es falta de respeto también para las personas, para la audiencia. Debes estar firme, estoy en esto, a esto. Podrán estarse muriendo o podrás estar temblando, pero tú estás frente. ¿Va? Porque esa es la seguridad que debes de manejar. No dominar los impulsos. Si alguien te hace enojar o se ríe de ti y todo eso, no enojarte. Ah, mira, te me estás quedando viendo feo. Yo ya no lo voy a decir. No. Tú estás firme en lo que eres y lo que vas a hacer. ¿Ok? Siguiente. Discurso directo e indirecto. Son dos tipos de discurso. El directo cita de manera textual. ¿Qué quiere decir esto? Tal cual lo dijo la persona. Si no es que es la misma persona la que lo dice. Se dice sin modificaciones, como es. El lenguaje es directo y se habla con una o más personas de forma exacta. El indirecto por lo contrario, lo dice otra persona. Requiere un mensaje interpretado, que alguien lo recordó o lo hizo así. Y cuando el narrador hace referencia, lo dice de otra manera. Por ejemplo, aquí en el discurso directo, el niño está diciendo, no me gustan las verduras. Lo dice directamente la persona. Y lo dice de manera exacta, no me gusta, ¿ok? En el indirecto, alguien lo recordó, a lo mejor fue su mamá o su hermana y dice, recuerdo que decía que le desagradaban comer vegetales. A lo mejor no lo está diciendo tal cual el niño, pero está dando la misma idea. Desagradar quiere decir, no me gusta. Comer vegetales, las verduras, vegetales y verduras es lo mismo. En el directo lo dice de forma directa, en el indirecto lo recuerdan más o menos como iba. Para fácil, el directo lo hace una persona, el indirecto lo hace la tercera persona. Alguien que lo conocía, como dice, el autor lo cita. Yo recuerdo que en aquellos tiempos había esto, o me parece ser que había aquí, o me parece ser que digo esto.
No lo dice tal cual porque no lo sabe exactamente, pero le da una idea parecida. Discurso inolvidable. ¿Qué necesitamos hacer para tener un discurso inolvidable? Saber a quién va dirigido. Si yo nada más hago un discurso por hacer, ¿y qué tal si me toca hablar con los frikis? No les voy a hablar de un tema de historia que los aburra. Necesito saber qué temas les gustan a los frikis. Si yo, como ustedes universitarios, se supone que les voy a hablar de un tema de pedagogía, no voy a ir a venir y hablarles de reggaetón. Necesito estudiar al público y saber de qué les puedo hablar y qué temas no. Que sería fuera de contexto. Exacto. ¿Qué tipo de audiencia para tener éxito? Tiene que tener los 3 elementos. ¿Cuáles quedamos que eran los 3 elementos? Introducción, desarrollo. Exactamente. Si le falta alguno, está incompleto, no está bien hecho su discurso. Que esté hecho para ser hablado, no leído. La mayoría de nosotros tendemos a estar leyendo y, ay, es que esto dice, aquí es. No, también lo podemos dialogar. Sí lo puedes leer, pero también lo tienes que desarrollar. Ser breve, conciso y auténtico, al grano. No darle vueltas a lo mismo, porque los vas a aburrir y va a parecer misa esta. Y debe ser hablado, no leído. Ajá. O explicado, porque por ejemplo los temas los puedes leer, pero se los explicas. 3.2. Inferencia, lo que hablábamos con la compañera Horaria. Es una deducción, una conclusión o un resultado más profundo de la información, sin dudar de sus datos relacionados con temas bases definidos y su estructura lógica. Por lo regular es una conclusión como tal, a la que llegamos de acuerdo a toda la información que hemos recibido. Y depende también de lo que hayamos ahora sí que recabado para llegar a esta conclusión. También es un proceso mediante el cual se obtienen conclusiones. ¿Cómo se obtienen esas conclusiones? Por medio de premisas. ¿Qué son las premisas? La información que nos fueron dando. A veces la información puede ser verídica, a veces puede ser errónea o puede estar mal interpretada, y de toda esa información sacamos una conclusión. No quiere decir que sea la correcta, pero de lo que obtuvimos es de lo que hicimos. A eso es una inferencia. Siguiente. Nos damos una idea, así como el muñequito. Ejemplos de inferencia. La inferencia lleva mucha lógica. Ojo, su validez depende de que sea verdad o falsa, como se los había mencionado, y de los argumentos y conclusiones de cada persona. Acción de inferir, o puede suponer algo o por lógica llevar. Esto puede ser cierto o falso. Si aquí es círculo amarillo, rectángulo rojo, triángulo azul, rectángulo verde, círculo amarillo y rectángulo rojo, ¿qué seguiría? ¿Qué seguiría? No, porque no lleva coherencia. ¿Qué seguiría? ¿Sí? Amarillo, amarillo, rojo, rojo. Rojo, rojo, amarillo, amarillo. Triángulo morado. Exacto. ¿Por qué llegaron a esa idea? Porque va. La combinación del rojo con el azul nos da morado. Ni porque es una secuencia, es una lógica. Así pasan las inferencias. Ah, pues por lógica, si esto sigue así, esto va a terminar así. Si yo veo que está nublado y que se está ocultando el sol y hace frío, ¿qué creen que vaya a pasar con el tema? Exacto. Puede que sí, puede que no. Pero ya estás dando una inferencia. Por lo regular, si los papás son morenos, ¿cómo debería de ser el hijo? Debería ser moreno. Pero como lo hemos dicho, puede ser cierto o puede ser falso. En la inferencia te dejas llevar por la lógica y por lo que tú crees y por lo que has recabado de información. Nosotros sabemos que por teoría él debe de ser negro y negro. Ese hijo morenito. del lechero, ese hijo es del lechero. Ajá, esa es una inferencia. Esa también es una inferencia, porque es una conclusión a la que tú llegaste. Entonces no es. Pero no No sabes puede si es ser cierto hijo o Ajá, a eso le llaman inferencia. Son conclusiones a las que llegamos de acuerdo a una lógica o unas premisas. ¿Va? Ok. Argumentación. ¿Qué es la argumentación? Es un texto cuyo fin es persuadir al punto de vista de los demás. Lo que intentamos hacer es convencerlo de que nosotros tenemos la veracidad o de que algo es falso, mediante varias razones. Es lo que hace un vendedor. Un vendedor hace Es persuadir. un argumento. O argumentar. Mi producto es el mejor porque tiene los mejores estándares de calidad. El de él no es bueno porque la verdad no tiene las mejores materias primas. Y defiendes tu argumento.
También como variedad discursiva, es una variedad de discurso, es una forma también de hablar para las personas y decir, mi partido es el mejor porque aquí habemos puras mujeres, un ejemplo. Es lo que más usan en los discursos, se usa mucho la argumentación. Usan la lógica. Tú dices, pues sí, mira, sí es cierto, yo veo puras mujeres en su partido. Pues sí es cierto, la verdad apoyan a la mujer. O pueden usar la dialéctica, algo refutable, algo que decir. O no, compañeros, aquí hay mujeres, es refutable. Siguiente, por favor. A ver, nada más ahí, la dialéctica, ¿qué es la dialéctica? Es algo que puede ser refutable. Algo así como una lógica, pero, ¿cómo le diré? De alguna manera, tú puedes demostrarlo por medio de un proceso o por medio de una investigación. Ojo, la dialéctica es un enlace de una idea con otra idea. La dialéctica se enlaza que si estoy hablando de un X lugar, me enlazo con esa idea con otra idea. Es un enlace de ideas. Yo lo había encontrado como, por ejemplo, si tú investigas algo, de ahí te agarras esa información para sostener eso. Sí puede ser un enlace, ¿no? Lo que sucede es de que es un juego de palabras también la dialéctica. De que si mucha gente dice, si hay más allá, en la dialéctica, en el pensamiento dialéctico, la gente que no conoce nuestro idioma, no sabe que más allá es lejos. Ajá. Si O lo si de otra forma. lo está entendiendo como la masa para hacer tortillas. Masa allá. ¿Sí? O sea, la dialéctica es un pensamiento que enlaza otro pensamiento o otra idea. ¿Ok? Ya quedó claro, ¿no? Sí. Lo que es la dialéctica. Sí, Es muchas gracias. enlazar ideas. Tarea doble, por ejemplo. Ay, listo. O que está enlazado con una idea. Ya lo dije, ¿verdad? Propósitos e identificación de lo que viene siendo un argumento. Es convencer. Su principal propósito del argumento es convencer a los demás de que tu idea es la correcta. Desarrollar temas controversia, algo que siempre traiga pleito o problema, como ahora que vimos la selección. ¿Realmente necesitan que se les pague menos o necesitan que lo entendamos? Eso causa una controversia, porque hay quienes se sienten defraudados y hay quienes dicen, pues es lo normal, es lo que podemos dar los mexicanos. Y de ahí hacer una argumentación y ver quiénes están a favor, quiénes están en contra. Es parecido a un debate. Tener conclusiones. Buscar la manera de llegar a una solución, a una idea definitiva acerca de él. Razones o premisas verdaderas que apoyen. Yo no puedo llegar y argumentar algo con información falsa o que por ahí me contaron, o fíjate que el chisme me dijo que esto. Tiene que estar bien argumentada y bien documentada. Si vas a hablar de, no sé, de la extinción de los dinosaurios, que haya pruebas científicas donde tú avales que por eso se extinguieron. Un ejemplo. Puede haber manera de opinar, es decir, que se nos viene a la mente. Puedes opinar o puedes argumentar requiriendo un estudio debidamente fundado, motivado o que avale lo que tú estás diciendo. Siguiente, por favor. Argumentos deductivos e inductivos. Ojo, el método de razonamiento deductivo es un argumento donde la razón es una lógica, donde es obvio que se necesita y va de lo mayor a lo menor. Es decir, las plantas, estamos hablando de general. General de todas. De lo mayor a lo menor. A lo particular. Necesita agua para vivir, es una lógica. ¿Conocen alguna planta que no necesite? A lo mejor unas en más cantidad y otras en menos. Todas las plantas necesitan agua. Algunas tienen más cantidad y otras menos. El cactus sí necesita, pero es menos. Es como hablar de los camellos. Los camellos no pueden tomar agua en meses, pero sí la necesitan. Para que quede claro, la cuestión deductiva es de lo particular, hablar de todo. Del general. En general a lo particular. Todos los hombres se alimentan. Juan es un hombre, por lo tanto, se tiene que alimentar. Exactamente. El método, en la siguiente, por favor. El inductivo. El inductivo va al revés, de lo particular a lo general, como cuando decimos, ay, Juan me engañó, todos los hombres son iguales.
Bueno, por uno, no todos van a ser iguales. Generalizan. Entonces, este método de razonamiento parte del estudio de particulares de uno solo para alcanzar conclusiones posibles generales, como el ejemplo que les puse. Hay gente que dice que el metal habla del diablo. Hay gente que dice que el metal habla de muerte. El metal incita al odio. Por lo tanto, el metal es satánico. No todo el metal es satánico. Y no todo el metal habla del diablo. Pero generalizamos. A ese se le llama método inductivo. De acuerdo a las ideas, es como llegamos a una conclusión y lo generalizamos. Bueno, ¿qué pasó? Argumentos analógicos. Dependiendo de lo que nosotros hemos visto, llegamos a una conclusión y una analogía. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo. Aquí el papá y la mamá son licenciados. Por lógica, los hijos ¿qué llegarán a ser? Licenciados. También, que no siempre pasa así, pero aunque se nos llevamos por la lógica. Si aquí salen buenos licenciados en pedagogía, ¿qué piensan de la escuela? Que es buena escuela. A lo mejor no la es, a lo mejor sí lo es, pero dependió de cada persona. A eso lleva en analogía, ¿ok? Siguiente. Refutación. ¿Alguien ha refutado algún argumento? ¿O saben qué es la refutación? Sí. Hay alguien que lo vimos en un ejemplo aquí, que hay quienes ven de un color y hay quienes ven de otro color. Exactamente. Es una acción de contradecir a la otra persona, de llevarle la contra, pero con razones verídicas, que apoyen y sustenten lo que él está diciendo. Traes a un testigo, le dices, ¿qué ves ahí? Yo veo el color azul. ¿Tú cuál ves? Azul. La otra persona no, yo lo veo verde. Y quizás tenía la razón, pero pasa como este ejemplo. Él lo está viendo desde esta perspectiva, por eso para él es un 6. Pero no, le dice, estás mal, estás incorrecto, yo lo veo al revés, es un 9. Ambos tienen la razón a su manera de ver. Del ángulo que lo quiere ver. Y por eso se llama refutación. Se pretende que la otra persona no tenga la razón. Él trata de decir que esto está mal, y a su vez, al revés. Critica qué tan creíble es lo que está diciendo. ¿Tú por qué lo ves 6 si la pancita está de este lado? No, ¿y tú por qué lo ves 9 si está volteada para arriba? Aquí va a ganar el que mejor argumente y el que mejor tenga premisas y tenga la información correcta. A lo mejor y los dos tenían razón, pero cada quien lo ve de manera diferente. Vamos a falacias. ¿Qué es una falacia? Es un razonamiento no válido, incorrecto, con apariencia de correcto, pero es engañoso o erróneo. Siempre vulneran a la regla lógica. Ojo, no confundan la mentira con la falacia. La mentira es algo con intención de hacerse. Yo ya lo planeé, le voy a decir que me siento mal, aunque no sea cierto. Un ejemplo de falacias podríamos decir los comerciales. Son falacias Que te invitan a comprar una hamburguesota y la verdad no es cierto. O si usas determinado perfume, vas a conquistar al hombre de tus sueños. Pero sí sirve. Algunas veces. O el perfume que yo utilizo sí conquista a los hombres. Bueno, lo que funciona es el jabón, ¿no? El agua y el jabón. A veces la falacia es tratar la intención de mentir, pero logra mentir. Por ejemplo, cuando nosotros decimos algún día va a ganar la selección, quizás, pero si viene siendo una falacia porque pues, realmente nunca va a llegar a No se ser. afirma, no hay una afirmación. Y es como un engaño a la larga. Siguiente. Y última. Gracias por su Muchas gracias por su atención y este fue el tema 3. Espero les haya gustado. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Ya vámonos. Muchas gracias. Quiero dejarles la tarea, por favor, para no recargarnos de información, porque la próxima semana vamos a